nos lleva hoy a ser bendecidos a través de la Escritura. Vamos a estar estudiando Marcos 6, 53. Así que abran sus Biblias y vamos a estar meditando en esta poderosa palabra. Dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le reconoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaban. Algo impresionante e importantísimo es lo que la Escritura está diciendo acá. Es muy importante aprender a reconocer a Jesús. Miren esto, dice que cuando ellos terminaron la travesía, se bajaron en Genesaret y llegaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le reconoció. Así que hoy vamos a hablar acerca de este tema importante. Debemos de aprender a reconocer a Jesús. ¿Saben por qué? ¿Por qué no creen ustedes que en aquel tiempo también, igual que en estos tiempos, había cantidad de personas haciéndose pasar por mensajeros de Dios, por profetas de Dios, ¿sí? Personas que querían ser como impostores de la gracia de Dios. Y lo que más quiero resaltar en esta partecita es: tú tienes que aprender a reconocer el verdadero camino, el verdadero evangelio, el verdadero poder salvador y sanador. Reconocer a Jesús es todo. Porque créame que hoy por hoy la gente está un poco confundida con cantidad de iglesias, de doctrinas, de sectas, y no reconocen cuál es el verdadero camino. Aquí dice que la gente reconoció a Jesús y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaban. Otra de las partes importantes de reconocer a Jesús es que somos beneficiados con sanidades, con liberaciones, con muchas bendiciones, ¿sí? Entonces le traían enfermos de todas partes porque reconocieron que en Jesús había sanidad. Porque de algo sí debemos de estar seguros, es que nuestro amado Jesús es un buen sanador. Le traían los enfermos a donde quiera que oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, en ciudades o campos. Mire estas partes donde Jesús siempre estaba presente: aldeas, ciudades y campos. Ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Todos los que le tocaban quedaban sanos. Es una maravilla gloriosa, maravillosa. Porque escúcheme algo especial. Todos los que toquen a Jesús serán sanos. Todos los que se acerquen a Cristo serán sanos. Hay que acercarnos con fe. Hay que reconocerle a Él. Reconocerle es identificarle. Hay que quitar las dudas de nuestro corazón, de nuestra mente. Hay que asegurarnos que de verdad hemos encontrado el camino al cielo. No es una iglesia en especial, no es una misión, no es un templo, no es un líder en especial que nos va a llevar al cielo de aquí de la tierra. El único que tiene poder para salvar, para sanar, para liberar es Jesús. Y he aquí la importancia de reconocer. Reconocer tiene que ver con
y aprender a identificarle. Así terminaremos con todas las confusiones que hay. Así vamos a eliminar las dudas que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. De pensar de tantas religiones, ¿cuál es la verdad? ¿Para dónde echamos? Inclusive llegamos a juzgar que todas las religiones son iguales. Algunos alcanzan a juzgar y dicen que la religión es como la política. No, hoy quiero decirles la importancia de reconocer a Jesús. Hay que reconocer al Salvador, hay que reconocer a nuestro amado Dios. Y aparte de reconocerle, debemos actuar. Dice que le traían todos de todas partes enfermos en lechos. Ahora, cuando uno trae un enfermo en un lecho es porque está grave. Eso es una urgencia. Todos los que tenían urgencias vinieron a Jesús. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Con esto cierra esta porción. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Qué tal si nos arriesgamos hoy a tocar a Jesús? Dirá usted, bueno, ¿cómo tocamos a Jesús? No sé si recuerdan la historia de la mujer con flujo de sangre, donde había una multitud que apretaba a Jesús, lo estrechaba. Pero la mujer se esforzó y decía dentro de sí, si tocare tan solamente el borde de su manto, yo seré sana. Y tocó el borde del manto de Jesús y dice la Escritura, enseguida sintió que estaba libre del azote, libre de la enfermedad. Entonces, ¿de qué manera podemos tocar a Jesús? Aquellos de la época tocaron el borde del manto de Jesús física, literalmente. Hoy hay una forma de tocar a Cristo, es con nuestra fe, es acercándonos a Él creyendo, es doblando nuestra rodilla y haciendo una oración, una súplica con fe, es confesando con nuestra boca el poder sanador de Jesús, es declarando que Jesús vino para sanar, para liberar y para salvar. Hay que declarar que la palabra de Dios es sanadora. Alguien le dijo a Jesús, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús le dijo, ve que conforme creíste, así será hecho. Y enseguida el criado se sanó. Basta con creer en el poder sanador de la poderosa palabra de Jesús. Hoy no la estamos escuchando directamente de sus labios, pero la estamos leyendo plasmada en la Escritura, cuando Él mismo dice, yo soy Jehová, tu sanador. Cuando entendemos que la misión de Cristo es salvar, sanar y liberar y bendecir. Entonces, pero hay que reconocerlo. En medio de tantas sendas, en medio de tantos caminos, en medio de tantas religiones, no te has equivocado si te has acercado a Jesús, si lo amas de verdad. Si tú eres la persona que antes de ir al lecho dedican unos momentitos para decirle, Dios, gracias. Amado Jesús, gracias. Si tú eres la persona que antes de levantarse de su lecho, tú le dices a Jesús, gracias por este nuevo día. Te amamos, Jesús. Encomendamos nuestras vidas en tu mano. Esto es una bendición gloriosa saber que nosotros hemos reconocido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Sabe qué me impresiona?
y todos los que le tocaban quedaban sanos. Todos. Porque no hay nadie que se acerque a Jesús y le toque con fe en su corazón. No hay nadie que confiese esa palabra de fe y se devuelva con las manos vacías. Todos somos bendecidos. Hay un poder sobrenatural que Dios quiere derramar sobre su vida y sobre mi vida. Basta con confesar, con reconocerlo a Él. Reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Reconoce. Reconocer es como cuando hay una confusión o cuando hay mucho donde escoger en una multitud, pero en medio de la multitud reconocemos a la persona que queremos identificar. Pues en este caso, ustedes saben que hay cantidad de religiones, cantidad de sectas. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que ustedes han reconocido el camino del Evangelio. Han reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Reconocer también quiere decir confesar. Quiere decir conocer. Eso es reconocer. En el Salmo 100, verso 3. Si tienes Biblia ahí podemos leer. Salmo 100, verso 3. Hay un pasaje muy hermoso de las Escrituras donde Dios quiere bendecirnos. Dice, reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Reconocer a Jehová. Reconocer que Jehová es Dios. Esto es una maravilla. Reitero, reconocer es identificar. Si usted ha logrado identificar el Evangelio y no tienes duda, estoy seguro que ya usted ha recibido algunos beneficios del Señor. Has visto la respuesta de Dios para su vida. Cuando yo reconocí a Jesús como mi Salvador, mi vida empezó a cambiar de una manera muy especial, gloriosa. Fue algo maravilloso cómo mi vida cambió de una manera poderosa. He visto cómo los enfermos se sanan. Mi propia vida, mi propio cuerpo ha sido sanado por el poder de Dios. Mis hijos han sido sanados por el poder de Dios. Porque no hay cosa más maravillosa que reconocer a nuestro amado Jesús. Reconoce a tu Dios. Ellos le reconocieron y tocaron el borde del manto de Jesús, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Todos, sin excepción de personas. ¿Quieres recibir una bendición especial de Dios? Reconócelo en todos tus caminos. ¿Sí? Reconócelo en todos tus caminos. Eso es lo que tenemos que aprender. Téngalo en cuenta en todas las áreas de su vida. Reconocer a Dios es la maravilla más grande, poderle servir. Esto pasó
después de la tempestad, después de que Jesús anda sobre el mar, que sube a la barca, el viento se calma y pueden llegar al lugar donde iban a ir. La fama de Jesús se había extendido y por eso cuando llega allí a Genezaret se extiende el comentario y le reconocen que sí era él y empiezan a llevarle enfermos y todos fueron sanos, porque a eso vino Jesús, a traer sanidad. La misión de Cristo es esa. Esa es la misión de Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué más promesas queremos? ¿Qué más queremos que Dios obre? Si Jesús vino a exponernos la salvación, pero también vino a darnos liberación y vino a traernos sanidad. Reconócelo. Reconocer es aceptar. Eso también es reconocer. Reconocer es aceptar que Cristo es el Salvador, es el sanador. Y tomar la decisión de vivir para Él. No olviden que cuando reconocemos a Cristo como nuestro sanador, ¿cómo lo reconocieron ese día? Como el sanador. Porque todo el mundo empezó a sacar a los enfermos a la calle en lechos. Y ellos le rogaban, déjenme tocar al menos el borde de su mano. Ellos sabían que aunque solamente tocando el borde del manto de Jesús, ellos sabían que eran sanos y que eran libres. Por el hecho de haber reconocido a Jesús, dice que todos los que le tocaron quedaban sanos. Reconoce a tu Dios, reconoce a tu amado Jesús. Es el momento oportuno de decirle a Dios, gracias. Después de esto se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. O sea que a los fariseos no les importaba si Jesús sanaba, si liberaba a los endemoniados. A los fariseos lo que les importaba era acusar a Jesús y a sus discípulos. ¿Qué estaban atacando allí? Cuando criticaron la forma de los discípulos, la doctrina que Jesús les estaba dando. Estaban diciendo a Jesús, usted no está doctrinando a sus discípulos bien, están quedando mal doctrinados. ¿Cómo es que son capaces de comer sin lavarse en las manos, con manos inmundas? Y dice que les condenaban. O sea que el concepto que ellos tenían de los discípulos, que no eran ningunas cosas importantes, que eran unas manadas de pecadores condenados porque comían sin lavarse en las manos. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen.
O sea, para ellos lavarse en las manos es sagrado. El lavamiento de las manos no es porque manche el alma, es porque contamina el cuerpo con bacterias, con infecciones posiblemente. Pero ellos ya lo tomaron en parte doctrinal. Preferían no comer si no se lavaban las manos. Era algo sagrado para ellos. Y para Jesús, lo sagrado era perdonar pecados, liberar las almas y sanar a los enfermos. Era lo sagrado. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahora, si miramos qué significa tradición y doctrina, es muy diferente. Tradición es una costumbre que alguien puede tomar y volverla como un protocolo religioso. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahí es la parte más triste acerca de los hombres hacia Dios. Hemos aprendido a honrar a Dios de labios, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Y Jesús les dijo: hipócritas, cumplen algunas tradiciones, invocan mi nombre, pero su corazón está lejos de mí. Por algo dice la palabra de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el corazón el que debemos dedicarle a Dios cuando le amamos de verdad. Entonces dejamos de ser hipócritas y no somos unos religiosos tradicionalistas, sino hombres y mujeres que amamos a Jesús. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, esto es una combinación religiosa de boca, de palabras. Invocamos a Dios, creemos en Él, pero el corazón está lejos de Dios. Es el corazón el primero que debe de acercarse a Dios, porque si amamos a Dios de corazón, nuestras expresiones, nuestras actuaciones tendrán sentido y tendrán mucho valor. De nada te sirve expresar palabras hermosas hacia Dios. De nada te sirve ser un gran religioso. De nada te sirve dedicar algunos tiempos en prácticas religiosas si su corazón está lejos del Señor. Hay que amar a Dios de verdad. Que cuando con sus labios confiese a Dios, eso salga de lo profundo del corazón y podamos decirle de verdad: Jesús, te amamos y te amamos de corazón. No te amamos de labios, este corazón. No te amamos de palabras, este corazón. Porque hemos cambiado la tradición por el principio doctrinal de amar a Dios.
Pues en vano me honran, dice Jesús, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. No podemos aceptar una situación de esta. Los hombres se inventaron algunas tradiciones religiosas y entonces los tomamos como doctrina del cielo, como doctrina cristiana. No podemos hacer esto si queremos ir al cielo. Tenemos que aprender a vivir para el Señor, pero hay que hacerlo de corazón. Reconocer a Jesús, número 1, es nuestro deber. Y segundo, renunciar a la tradición y apegarnos a la doctrina de Dios. Y número 3, aprender a honrar a Dios de corazón y no solamente de labios. Grave es esto, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo probamos que de verdad amamos a Dios? Con el comportamiento consigo mismo, con su familia, con sus amigos, con su prójimo. Tú no puedes decir amar a Dios cuando tu comportamiento con los demás es un comportamiento diferente, difícil. Podemos demostrar que amamos a Dios cuando amamos a nuestro prójimo, de verdad. Y no olviden que el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. No cambiemos la tradición por doctrina o doctrina por tradición. Dejando a un lado la doctrina de los principios de Dios y viviendo algunas cosas que establecieron los seres humanos. Hoy es el momento de decirle: Dios, aquí estamos. Bendiga nuestra vida y bendiga nuestro corazón. Vamos a darle gracias a Dios. Ojalá nosotros no honremos a Dios solamente de labios, sino también de corazón. Nuestro amado Jesús, nos rendimos ante tu presencia. Te damos toda la gloria, alabanza y la adoración. Jesús, gracias, porque tú nos has bendecido en gran manera. Jesús, gracias por los que se conectaron y permítanos, oh Dios, ser verdaderamente los cristianos que tú quieres que seamos, que vivamos para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.